פתה מורגנה, היא ממכרת כמו פאפ דרך הלוק של הטפה. Nos vamos como cada lunes a Costa Rica para encontrarnos con nuestro querido licenciado en Relaciones Internacionales, Brian Acuña Obando. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, hola oyentes de Radio High, un placer estar con ustedes de nuevo. Bien, estamos listos para escucharte. Está pasando de todo y seguramente cualquier análisis de cada una de esas cosas que hagas nos va a ayudar. Claro, bueno, esta semana, como ya nos hemos dado cuenta en las últimas horas, la famosa flotilla Sumut, que se dirige hacia la Franja de Gaza, está próxima a llegar y empiezan a salir una serie de cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer en este caso Israel para evitar que de alguna manera la flotilla rompa el cerco que tiene Israel sobre la Franja de Gaza desde el año 2009 aproximadamente? Lo importante aquí es que hay que entender primero desde un punto de vista jurídico cuáles son los argumentos que utiliza Israel para imponer el bloqueo marítimo, que es un bloqueo legal bajo toda perspectiva, ¿verdad? Para esto se utiliza el manual de San Remo, que es del año 1994, que es el que se usa para poder establecer un bloqueo de esta magnitud. Hay que señalar que lo más importante de esto es avisar a las partes de que se está, digamos, realizando un bloqueo, y por otra parte, un elemento muy importante es que el bloqueo tiene que ser también proporcional, es decir, que no puede hacerse un bloqueo en casos de crisis humanitarias extremas, que es lo que quizás algunos están, digamos, argumentando. Sin embargo, este tema de la proporcionalidad no solamente compete a Israel, sino que también compete a la parte que quiera romper el bloqueo, es decir, una embarcación de estas que quiere llevar ayuda humanitaria, para la cantidad de ayuda humanitaria que lleva no es justificable el mecanismo de tratar de romper el bloqueo, porque no sería, digamos, no sería factible y no sería proporcional. En todo caso, si eventualmente alguna embarcación intenta romper el bloqueo, se puede, digamos, eventualmente enviar o desviar la embarcación hacia un puerto neutral, o hacia un puerto, digamos, considerado neutral, para poder hacer la movilización de la ayuda humanitaria que se trae, que generalmente lo que se hace es que se moviliza hacia el puerto de Ashdod. Un aspecto importante sobre los procedimientos que eventualmente podría aplicar Israel a la flotilla Sumut es eventualmente lanzar una advertencia previa, es decir, notificar a los buques que están intentando violentar un bloqueo que es legítimo desde el punto de vista del derecho internacional. Segundo, pueden hacer un abordaje de las embarcaciones una vez que entren en la zona prohibida, digamos, para las embarcaciones ingresar. Mientras estén en aguas internacionales no podría, digamos, existir ese tipo de movilización, pero entrando en aguas que estén prohibidas dentro de las millas náuticas establecidas para el bloqueo, se puede abordar las embarcaciones, inspeccionar que no haya, digamos, algún tipo de material que sea eventualmente beligerante o peligroso. Después de esto, si se logra confirmar de que hay algún intento de violación, ya sea contra el bloqueo, o que se logra, digamos, de alguna forma encontrar algún producto que sea ilegal o que no esté contemplado dentro de los elementos de ayuda humanitaria, se puede desviar hacia un puerto, digamos, israelí en este caso, y posiblemente después se toma decisión sobre el futuro de la embarcación, y se supone también que tiene que ser expulsada lo antes posible la tripulación y enviada, digamos, a sus países de origen, o desde donde, digamos, salen las embarcaciones originalmente. Y el uso de la fuerza solamente es permitido si existe una resistencia clara, aplicando obviamente el principio de proporcionalidad y minimizando los daños civiles. Y en este punto, que es muy, muy importante, el tema del uso de la violencia, tenemos un ejemplo clarísimo que fue el que más ha llamado la atención, que fue el de Mavi Marmara en el 2010, que fue, digamos, el que llevó incluso a este enfriamiento paulatino de las relaciones entre Israel y Turquía. No sé, Dani, si tienes algún comentario. Sí, hay un antecedente que era de muchos menos barcos, que es el más cercano. Recordamos todos la imagen de Greta Thunberg con su sándwich, y que cuando intentaron mostrarle las imágenes de lo que sucedió el 7 de octubre se negaron. Bueno, en ese momento lo subieron a un avión y lo fletaron. Acá estamos hablando de casi 50 embarcaciones, son embarcaciones pequeñas, pero evidentemente
cuando se intente abordar, alguna de ellas puede intentar romper ese bloqueo. Y la pregunta es, ¿qué es la violencia? O sea, intentar romper el bloqueo es un acto de violencia. Sí, en este caso lo que se habla de violencia es que a la hora de subir a las embarcaciones actúen, digamos, en vez de rendirse, como ocurrió, por ejemplo, en la embarcación en la que venía Greta la vez anterior, a pesar obviamente de que hicieron todo un circo en medio de esto, Sí, lo que los cierto es que no, secuestraban, me acuerdo de una historieta, sí. sí, sí, no actuaron con violencia, digamos, se dejaron arrestar, por decirlo así. Si se diese un enfrentamiento como ocurrió con el Mavi Mármara, que recordemos que hubo muertos de por medio y demás, ahí sí puede haber, digamos, una respuesta militar. Este bloqueo por parte de Israel ha sido cuestionado, ¿verdad? Desde que se aplica, sin embargo, la legalidad dentro de lo que cabe señala de que el bloqueo quiere impedir de que jamás se siga haciendo con armamento o que entre material que sea ilegal o que sea utilizado para cosas ajenas a bienes humanitarios. De nuevo, la cantidad de material que puede ingresar a Gaza con estas embarcaciones no es el suficiente para darle de comer a la población que pueda estar, digamos, sufriendo de alguna carencia, y lo que intentan es principalmente hacer un movimiento político. Ok, también hay que decir que justo sucede en tiempos en los que los camiones están entrando a Gaza. O sea, Exacto. No hay ningún bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria por parte de Israel por los pasos que ya conocemos, Erez o Kerem Shalom. Sí, sí, y además aquí hay dos detalles. Uno, que se señala constantemente, aparte de las embarcaciones, de estar vinculadas con organizaciones islamistas, ¿verdad? Que esto es un detalle que se ha mencionado ya en los últimos días para señalar quiénes están tratando de patrocinar, porque la intención principal es romper el bloqueo. Si escuchan, el argumento principal es romper el bloqueo, y en letras pequeñas se menciona el tema de la ayuda humanitaria, porque esta es la forma en la cual ellos lo están vendiendo. Hay un detalle que ha llamado mucho la atención y que ha tensado incluso la situación, y es la participación de embarcaciones militares de Italia, de España e incluso creo que de Grecia, que los griegos lo que dijeron era que ellos iban a escoltar hasta las costas chipriotas, y de ahí en adelante todo lo demás tenía que hacerse conforme al derecho internacional. Lo cierto del caso es que al ser, aunque sean embarcaciones militares, mientras estén en una posición, digamos, no beligerante, no tiene por qué haber ningún tipo de situación anómala. Además, las embarcaciones militares, en este caso, que están escoltando a las embarcaciones civiles, no pueden ayudar a romper el bloqueo. Es decir, en el momento en el que una embarcación de estas militares intente ayudar a romper el bloqueo o escolten, digamos, para romper el bloqueo, ya estarían haciendo un acto ilegal. Se habla de que posiblemente las embarcaciones militares están solamente para ayuda humanitaria, o sea, para en caso de que haya algún tipo de daño en alguna embarcación o que tengan que rescatar a algunos tripulantes de algunas embarcaciones, ellos podrían involucrarse hasta ese punto, así como también llevar un récord de lo que se está, digamos, eventualmente realizando, que pueda ser llevado, no sé, a la Comisión Europea o, por ejemplo, a las Naciones Unidas, para acusar a Israel directamente de estar cometiendo algún tipo de acto anómalo, pero no pueden bajo ninguna circunstancia ser partícipes de un acto beligerante. Está claro de que Israel va a hacer lo imposible para evitar de que las embarcaciones entren a las aguas ya, digamos, cercanas a la Franja de Gaza, y van a intentar desviarlo hacia el puerto de Ashdod. Pero acá hay que entender que la reacción que pueda existir dentro de todo este contexto es lo que puede cambiar eventualmente digamos, el contexto de lo que va a ocurrir. Hasta el momento se habla de que pueden estar llegando entre 3 o 4 días ya cerca a Gaza. Entonces hay que ver cuál es la respuesta, no solamente de Israel, sino también cuál va a ser, digamos, la situación a nivel internacional. O sea, se abre un nuevo capítulo dentro de todo este tema que viene asociado directamente al conflicto en Gaza, que tiene más como objetivo una cuestión mediática que un tema asociado a una cuestión humanitaria. Si fuera un tema humanitario, haces una serie de embarcaciones, las envías a Ashdod, y que se baje todo ese material en Ashdod, y desde ahí que Naciones Unidas o la organización que está en estos momentos enviando comida a Gaza se encargaría de esto.
pero lo cierto del caso es que es una acción política y como acción política lo que buscan es romper un bloqueo que ellos consideran ilegal, pero que, como lo dije desde el inicio y por eso partí del marco jurídico, desde un punto de vista jurídico es completamente válido. Brian, a lo mejor no te compete porque no sos no tenés por qué ser un experto en temas militares y sí lo sos en temas de relaciones internacionales, en temas diplomáticos. Pero ¿cómo es desde el punto de vista práctico el acto de impedir que rompan el bloqueo? Digo, ¿qué hago? ¿Interpongo una nave en el camino? ¿Hago un disparo de advertencia al mar? O sea, porque son 50. O sea, va a parecer uno de esos juegos infantiles donde todos corren y uno trata de atrapar a otros. Digo, desde el punto de vista práctico, técnico, ¿cómo frenás un velero? Si no quiere frenar, por supuesto. Bueno, son embarcaciones pequeñas en realidad, digamos, salvo algunas contadas, la mayoría son embarcaciones muy pequeñas, incluso hemos visto que algunas han tenido problemas de abastecimiento de combustible y han tenido que hacer toda una trayectoria que se ha hecho más largo que el éxodo de Egipto en algunos casos, pero lo cierto del caso es que con algunas embarcaciones mucho más grandes y militares, digamos, armadas por parte de Israel, se pueden detener. Obviamente, si te niegas a detenerte desde un punto de vista militar, puedes eventualmente disparar porque estás infringiendo la ley, ¿verdad? Obviamente no es como que vas a disparar un cohete y vas a destruir la embarcación y la vas a hundir. O sea, vas a disparar de modo advertencia y eventualmente lo que puedes hacer es abordar la embarcación, ¿verdad? Pero la mayoría de las embarcaciones que están saliendo hacia Gaza no son barcos grandes, por lo tanto, para una embarcación militar israelí promedio no es tan complicado, digamos, poder detenerlas. Obviamente son muchas, entonces hay que hacer toda una estrategia para detenerlas de tal manera en la cual se puedan eventualmente bloquear varias al mismo tiempo, ¿verdad? Tampoco es que vienen en fila, porque obviamente requieren de una distancia, entonces con que logres detener a las primeras, las otras es más probable que las puedas desviar hacia donde corresponde. Sí, estaba pensando en que desde el punto de vista propagandístico, que ese es el efecto que quieren, les encantaría terminar todos en el agua con sus chalecos y decir que han sido atacados. O sea, lo digo porque ellos van a buscar ese enfrentamiento, porque, a ver, después de toda esta peripecia, terminar como terminaron la otra vez, comiéndose un sándwich y diciendo, bueno, ya está, nos volvemos, me parece que es otra derrota de la propaganda, y aquí debe haber capitales invirtiendo en ellos, porque no es barato, no es un chiste barato venir tantos días con gente, con embarcaciones. Seguramente hay quienes financian esto y no van a estar muy felices de que se desvíen rápidamente. Y además hay que tomar en consideración de que muchas figuras que vienen son gente de medios, ¿verdad? Hay gente de redes sociales, hay mucho influencer, mucho creador de contenido, hay incluso diputados y miembros de parlamentos europeos y demás, que nos demuestra de que hay plata aquí detrás. Lo cierto es que en este tema de la propaganda, ese es el efecto que van a querer provocar, ¿verdad? O sea, que se vean donde se ve vulnerada sus derechos, donde puedan dejar todo filmado. Es súper interesante porque recordemos que para la anterior flotilla salieron a la luz una vez que fueron, digamos, tomados prisioneros, salieron a la luz un montón de videos donde decían, bueno, si sale este video quiere decir que han sido capturados y bla, 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 bla. Quizás un tema que sí me queda un poco ahí como en el tintero para analizar después cuáles pueden ser los efectos es qué pasaría si eventualmente Greta Thunberg llega directamente a Israel, porque ya tiene vetada la entrada como por 100 años a Israel, está rompiendo, digamos, este veto, en teoría debería ir a la cárcel, pero no me imagino a Israel mandando a la cárcel a Greta y convertirla en un mártir mediático. Sin embargo, pues también está dentro de lo que cabe de que Greta pueda ser inculpada y enviada a prisión por entrar ilegalmente a Israel nuevamente. Esta vez no creo que la manden en un vuelo El Al como la vez anterior, así que no todos tienen ese privilegio. Sí, sí, esto corre por mi cuenta, pero sería casi lo único útil que haya hecho en su vida es estar presa, porque la verdad es que la utilidad de Greta Thunberg para la humanidad es absolutamente cuestionable y evidentemente es un cero a la izquierda que si no fuera por esto no sé qué estaría haciendo. Pero bueno,
ahí le va el dinero, de eso viven los influencers, los Greta Thunberg y todos estos muchachos. Evidentemente, ¿qué pasa en el mundo con la gente que no tiene para comer? Les importa poco, porque hay tanta gente que no tiene para comer en el mundo y necesitaría de una flotilla, pero bueno, no está en el planteo. Te mando un abrazo grande, un abrazo grande y especialmente una Gmar Hatima Tová. Estamos en estos días previos a Yom Kippur. Pedirte perdón por lo que haya hecho mal o lo que te haya dicho y no haya estado bien, pero bueno, tendremos revancha, espero, después de este jueves. Bueno, Hatimato va a todos y que seamos inscritos para bien en este año que empieza. Ojalá. Allí está Brian Acuña, un amigazo y aparte un tipo que sabe muchísimo de estos temas. Son las 11:50 aquí en la República Argentina, la temperatura 20 grados 8. Nosotros seguimos en el Coffee.